Llora o mejor suplica. Capítulo 8. ¿Eres un cuervo? No había prisa. Ese era el sentimiento de Matías hacia Layla Llewellyn. Él la quería, sí, pero sin la urgencia de quien teme perder algo. Había tiempo y él estaba dispuesto a esperarlo. Desde que Layla se estableció como una adulta respetable y maestra de escuela, los residentes de Arbis comenzaron a dirigirse a ella como señorita Llewellyn. Ese día, la abuela de Matías había concedido permiso para que los niños de la escuela del pueblo realizaran un paseo de otoño en Arbis. Su madre también estuvo de acuerdo en que todo estaría bien. Su canario entonces empezó a cantar en respuesta a la música de vinilo, sacudiendo su diminuto cuerpo con sus suaves plumas y ladeó la cabeza como si estuviera sumido en sus pensamientos, como un cantante de ópera. Y cuando dejó de cantar, Matías lo envolvió suavemente en el pañuelo. El cuidador de pájaros siempre le cubría los ojos antes de cortarle las alas para que no supiera quién se las había cortado y desarrollara miedo a los humanos. Entonces él extendió hábilmente las plumas del ala del obediente pájaro. Ya había aprendido a cortar él mismo sus alas, y aunque las primeras veces que lo intentó las cortó demasiado y el pájaro sangró, por suerte solo fueron unas gotas de sangre, pero no le gustó ver sus alas doradas teñidas de rojo, así que se volvió mucho más cuidadoso. Y después de cortar ambas alas, le quitó el pañuelo y el pájaro batió sus alas recién cortadas unas cuantas veces, para luego posarse en su dedo reanudando su canto como si nada hubiera pasado. Y sí, fue una hermosa canción. Layla estaba rodeada de estudiantes de escuela primaria tan pequeños como cuando ella llegó por primera vez a Arbis, y aunque todavía disfrutaba explorar el bosque como una niña durante su tiempo libre, frente a sus alumnos se comportaba como una adulta madura. Matías soltó una risita mientras la miraba a través de la ventanilla del coche. Layla era una chica que todos veían como alguien amable y correcta, pero cuando estaba a solas con él, era todo lo contrario. El auto pronto pasó junto a Layla y los niños, pero la imagen de ella se quedó en su mente por mucho tiempo. Recientemente, jugar con Layla Llewellyn se había convertido en su pasatiempo favorito, y cuantas más formas ideaba para atormentarla ingeniosamente, más animadas se volvían sus reacciones. Sus emociones en esos momentos fluctuaban entre la vergüenza, la ira y el miedo, pero él no se preocupaba por esas etiquetas. Lo que le gustaba era verla ponerse nerviosa, enojarse y que le respondiera retadoramente con las mejillas sonrojadas. ¡Qué color tan bonito!, pensó, pero hubiera sido más hermoso ser capaz de ver ese color extendido por todo su cuerpo. Sí, eso le gustaba más que verla sonreír obedientemente. ¿Cuál es mi horario de hoy?, preguntó mientras el auto se acercaba al centro. Mark Evers se giró y le indicó que ese día solo tenía la reunión con la junta directiva. Fue una respuesta que a Matías le gustó, y de hecho, hacía el clima perfecto para un paseo de otoño. Layla nunca tuvo opción para negarse a la invitación ofrecida por los Gerhard, menos cuando la señora Greber se inclinó respetuosamente saludando a Matías. Esa reacción hizo que Layla se diera cuenta de lo famoso que era el duque Gerhard para la gente en Carlsbad. Él era el ilustre y respetado duque de Arbis, cuya fotografía aparecía a menudo en los periódicos. Esa era la opinión generalizada sobre él, incluso si para Layla no era más que un psicópata. Debería haberle arrojado esos bulbos de flores en la cabeza, pensó Layla, recordando el día anterior en el que él se había burlado otra vez de ella mientras caminaba a casa desde el invernadero. Por supuesto, incluso si pudiera retroceder en el tiempo no se habría atrevido a hacer algo tan audaz, pero fantasear con ello ayudó a calmar su frustración. ¿Le importaría presentarme brevemente, señorita Llewellyn?, preguntó Matías cortésmente, tan propio de un duque de su clase. Layla se quedó desconcertada por su actitud digna. Era como si estuviera mirando a un completo extraño. Entonces se dio cuenta con asombro de que probablemente así era como los demás lo veían todo el tiempo. «Sí, su excelencia», respondió saliendo por fin de su aturdimiento. Juntó las manos con cortesía a la altura de su vientre, intentando mantener la compostura. Había decidido no dejarse arrastrar por la amargura de no haberle lanzado esos bulbos de flores en el invernadero. Tenía que demostrarle al duque que ya no era una niña traviesa correteando por el bosque, a quien él podía molestar a su antojo. No, ella
era una adulta respetable, y él debía verlo. Así que, manteniendo un rostro y una voz muy madura, le presentó a la señora Greber. También explicó amablemente a los niños, cuya curiosidad era evidente, qué clase de persona era el duque Gerhard. En lugar de decirles lo que realmente sentía por él, simplemente lo describió en términos de su personalidad pública establecida, porque para decirle sus verdaderos sentimientos hacia él habría sido necesario utilizar un vocabulario de cloaca que los niños no debían oír. Y una vez concluyó su presentación, Layla decidió agregar un agradecimiento que no sentía. «Muchas gracias por permitirnos realizar este paseo de otoño, Su Excelencia», dijo, sintiéndose orgullosa del buen trabajo que estaba haciendo. Levantando ligeramente la barbilla y enderezando los hombros, añadió: «Los estudiantes se lo están pasando muy bien, gracias a usted». Ella enfatizó la palabra estudiantes para recordarle que ella era la maestra. ¿De verdad?, preguntó Matías sonriendo. A mí me parece que la que más se está divirtiendo es usted. ¿Eh? Layla estaba completamente confundida por su respuesta, pero el duque no agregó nada más. Solo se limitó a sonreír brevemente bajo el barniz de una elegancia caballerosa. Cuando empezó a alejarse, su asistente los guió hacia adentro y la señora Greber finalmente le reveló el significado de ese inescrutable comentario. «Ah, señorita Llewellyn, tu cabeza». La señora Greber estaba mirando a la parte superior de la cabeza de Layla con una mirada de ligera vergüenza. Layla palpó la parte superior de su cabeza y de repente su rostro se hundió al reconocer la suave textura de varios pétalos de flores, dándose cuenta con tardía sorpresa de que había estado usando una corona de flores todo el tiempo. Mónica, su alumna más joven, que siempre la seguía a todas partes, había reunido algunas de las flores silvestres que el tío Bill había señalado y las había tejido en una corona que se había colocado en la cabeza. «Estaba a punto de decírtelo, pero de repente apareció el duque, así que...» explicó la señora Greber en un tono de disculpa. Layla miró al vacío sintiéndose mortificada. Entonces... Estaba tratando de actuar como un adulto mientras tenía esta cosa infantil en la cabeza. Sí. Layla sintió la necesidad de gritar algunas de las malas palabras que el tío Bill solía usar, pero se detuvo por el bien de los niños. «Te ves bonita, maestra, como una princesa», dijo Mónica sonriendo contenta, pero para Layla, si hubiera una forma de desprenderse de la vergüenza en ese mismo instante, la habría tomado sin dudarlo, y con tal de escapar de esa incomodidad, estaba lista para dejarse caer y dormir eternamente en aquella hermosa tarde de otoño. Las incesantes charlas y risas de los niños cesaron en el momento en que entraron al anexo, mirando al interior con asombro. Ni siquiera se atrevieron a hablar ni a jugar. La mesa de té estaba puesta con una decoración tan lujosa que era difícil creer que no hubiera sido planeada con anticipación. Por supuesto, todo se trataba de la pulida habilidad de los sirvientes de Gerhard. Sin embargo, regresar a ese lugar despertaba en Layla recuerdos que había luchado por enterrar. Recuerdos de su desesperación, humillación, vergüenza, de las innumerables veces en los que se vio obligada a inclinar la cabeza en señal de un agradecimiento que no sentía, o de aquella noche que no quería volver a recordar. Tomando un sorbo del té ya tibio, comenzó a escuchar la conversación que se desarrollaba al otro lado de la mesa y se alegró de saber que la señora Greber todavía la dirigía activamente. Al mirar al duque, que estaba sentado en la cabecera de la mesa, observó que escuchaba atentamente a la señora Greber. A través de sus breves respuestas y una sonrisa educada, estaba mostrando la máxima etiqueta. Sorprendentemente, a través de esa etiqueta perfecta, estaba mostrando su dominio sobre todos. Tenía un aire de arrogancia muy refinada. «Puras mentiras», pensó Layla, pero claramente intentar desenmascarar a ese duque solo la llevarían a la condena. Por lo tanto, lo más sabio que Layla podía hacer en esos momentos era permanecer en silencio, no hacer contacto visual con él y salir rápidamente de ese lugar. «Sí, el día de hoy seré una silla». Sí. ¡Qué buen plan! Y mientras la atención de Layla seguía fija en el duque, a quien observaba como si fuera un fenómeno, Mónica se levantó de un salto de su asiento y le tendió un tazón de helado. Señorita Llewellyn, debe probar esto, sabe como a nubes». Layla se sintió tentada, pero decidió ser adulta al respecto. «No, Mónica, estoy bien. Tú, por otro lado, come todo lo que quieras». No había ninguna regla que dijera que los adultos no podían comer helado, pero el helado en esa mesa solo se había servido a los niños y no quería que el duque la viera comiéndolo. No. No obstante, en ese momento, algo más llamó su atención. La señora Greber estaba entusiasmada con la idea de un paseo en bote. En algún momento de su conversación que Layla había perdido, parecía que el buen duque había concedido el permiso de que los niños tomaran un paseo en bote, y el rostro de Layla palideció. Y mientras ella luchaba por encontrar una respuesta,
vuelta, el tío Bill intervino, explicando la fobia de Layla por el agua. Matías respondió en tono arrepentido mirándola, pero justo en ese momento un sirviente llegó con un mensaje para el duque. Al parecer el conde Klein estaba esperándolo en una llamada telefónica. Matías se levantó disculpándose con el mismo aire digno del principio. Entonces, la señorita Llewellyn puede quedarse aquí y descansar, Dijo y pronto desapareció, pero Layla no pudo evitar preguntarse por qué le estaba mostrando tanta consideración. Mientras tanto, los niños salieron corriendo siguiendo a un sirviente. Tanto la señora Greber como su tío Bill se encargarían de los niños, así que Layla se sintió afortunada de que no iría en ese bote y también el duque estaría lejos. Pero fue un alivio que duró muy poco, porque más allá de su mano que se movía lentamente despidiéndose de sus alumnos, pronto vio una mancha blanca volando y que le resultaba familiar. Layla la reconoció al instante incluso sin sus anteojos. Esa ave panzona no podía ser otra más que Phoebe, quien aterrizó sobre la mesa llena de comida y comenzó a picotear con hambre bestial. «¡Phoebe!», exclamó Layla tomando al pájaro en sus manos nerviosamente. «¡Tonta, sí! Tonta e ignorante paloma panzona que tenía la audacia de robar descaradamente a la casa de un cazador de aves». Pero lo peor de todo era que Phoebe había convertido la mesa en un desastre, y pensar en el destino que le deparaba a su pobre paloma cambió el efímero momento de tranquilidad de Layla. así que esa ave se llama Phoebe. «Uy, señor, ten piedad». La había visto volar por los terrenos de casa antes, así que era tuya. Layla estaba sin palabras. El duque había regresado y había presenciado todo el desastre de Phoebe, y poco después llegaron algunas sirvientas y rápidamente limpiaron la mesa. Layla ahora estaba mirando sus manos en su regazo, pero sabía que le debía una disculpa al duque. Pero a diferencia de las otras veces, esta vez se disculpó con sinceridad. «Entrenaré mejor a Phoebe para que no vuelva a volar hacia aquí, su excelencia», terminó de decir Layla, pero Matías solo sonrió mientras exhalaba el humo de su cigarro. ¿Te disculpas en nombre de ese pájaro? «Sí», respondió ella con una mirada seria en su rostro. «No sé por qué vino aquí, pero intentaré entrenarla para que nunca vuelva a hacerlo. Entonces, su gracia». Su voz comenzó a temblar. «Por favor, no le dispares a Phoebe». La duda y la confusión desaparecieron de sus ojos. Solo quedaba el miedo, y mientras observaba en silencio su miedo, la sonrisa de Matías se desvaneció de sus labios. Una presa que no huye no es divertida, Layla. Así que otra vez era Layla, pero Layla lo ignoró, así como también olvidó no hacer contacto visual con él o comportarse como una silla. En vez de eso, prefirió enfocarse en las palabras del duque e interpretar que éstas contenían misericordia. Sus ojos comenzaron a brillar con cautelosa esperanza. «¿Entonces no vas a dispararle?», preguntó ella, todavía mirándolo directamente. Y ese fue el contacto visual más largo que habían mantenido desde que ella llegó por primera vez a Arvis. Matías prolongó ese momento tanto como quiso. ¿Tú qué crees?, preguntó, aun cuando no tenía intención de dispararle a la paloma de Layla, pero lo cierto era que tampoco tenía ganas de darle una respuesta directa, porque esta era la primera vez que la veía rogándole voluntariamente por algo. «Creo que no le dispararás», respondió ella. ¿Y por qué crees eso? «Porque eres un caballero, el mejor caballero de Carlsbad». Matías no pudo evitar reírse de su atrevida respuesta. Ella solo lo llamaba caballero cuando hablaba de algo que no le gustaba, pero sintiendo la inquietud, Layla añadió apresuradamente: «Y no creo que practiques una forma de caza que te resulte aburrida». Matías se echó a reír abiertamente. Los sirvientes que estaban a un lado se miraron con los ojos muy abiertos. El mismo Mark Evers pareció el más sorprendido de todos. No se sabía que el duque Gerhard se riera muy a menudo, y cuando se reía, rara vez era más que una risita educada o una risita tranquila. Que Mark Evers recordara, el duque ni siquiera se había reído tanto cuando era un niño. Los barcos que navegaban río abajo se dirigieron hacia la cabaña. El sonido de la risa excitada de los niños se mezcló con el suave sonido de la risa del duque, pero todo lo que Matías podía observar en ese momento eran los ojos suplicantes de Layla, esperando que le diera su palabra de no dispararle a Phoebe, pero él continuó sin hacerlo. Todo lo que hizo fue mirar su labio tembloroso nerviosamente, el aspecto de sus mejillas, que estaban sonrosadas con cautelosa expectación. También le gustó la mirada concentrada en sus ojos, como si estuviera decidida a no perderse el más mínimo
mínimo cambio en su rostro o postura, pero sabía que necesitaba detenerlo, así que asintió levemente y entonces los ojos de Layla se llenaron de alegría y los ojos de Matías se entrecerraron ante la expresión de su rostro. ¿Por qué estás tan contenta de garantizar la seguridad de una simple paloma? Él no lo entendía, y si hubieran sido solo ellos dos, le habría resultado difícil confiar en él, pero también había asistentes presentes. Con un suspiro de alivio, Layla miró al otro lado del río. Las hojas otoñales del bosque se reflejaban en el agua que fluía suavemente. Una risa se dibujó en sus labios. Phoebe y sus preciados recuerdos estaban a salvo y su sonrisa se iluminó a medida que aumentaba su sensación de alivio. Pero al sentir la mirada del duque, Layla volvió la cabeza hacia él. El sol brillaba sobre ella y todavía había una sonrisa en su rostro. La emoción que sentía brillaba más vívidamente que su ira, miedo, humillación o lágrimas. Mientras él intentaba discernir el nombre de la emoción que estaba viendo, ella rápidamente dejó de sonreír y desvió la mirada con torpeza y luego bajó la cabeza. Ella simplemente se miraba los dedos, pero Matías sintió una profunda sensación de humillación. Sí, humillación. Había conocido esa nueva emoción gracias a ella. Ahora que Layla había logrado su objetivo, ya no sentía la necesidad de ganarse su favor. No le gustaba la forma en que sus emociones cambiaban tan rápido. Las sonrisas alegres habían sido reemplazadas por sombras oscuras, y eso no le gustó para nada a Matías. El paseo de otoño llegó a su fin y solo entonces Layla se dio cuenta de lo tensa que había estado todo el día cuando una sensación de fatiga recorrió todo su cuerpo. Sin embargo, dejar atrás ese día no fue fácil, porque parecía el único tema de conversación últimamente. Creo que Lady Claudine va a ser la dama más envidiada del mundo durante bastante tiempo, dijo la señora Greber en tono melancólico mientras caminaban juntas con otras colegas. Tendrá a ese hombre apuesto como marido y la propiedad de Arvis como su hogar. En momentos como este realmente siento que la vida no es justa. Ay, sí, cómo no. Si supieran cómo era el duque no estarían diciendo esa clase de cosas, pensó Layla, recordando el último acontecimiento de esa tarde cuando salió del tocador. Sin embargo, solo dio unos pocos pasos antes de estremecerse y detenerse en seco. El duque estaba apoyado contra la pared del pasillo que conducía al salón, y en el momento en que ella se estremeció, el duque Gerhard miró hacia arriba. Ay, no me digas que me estaba esperando, pensó frunciendo el ceño mientras miraba a su alrededor, preocupada de que él fuera a hacer algo otra vez, y sintiendo una ominosa sensación de presentimiento, juntó las manos y tragó saliva nerviosamente. Tenía ganas de esperar en silencio hasta que él se hiciera a un lado, pero le preocupaba que hacerlo crearía un malentendido innecesario. Aún manteniendo la guardia alta, comenzó a caminar cautelosamente hacia adelante, paso a paso. Él siguió apoyado contra la pared mirándola, hasta que estuvo a punto de pasar junto al duque. Con una mirada seria en su rostro, Layla comenzó a caminar resueltamente hacia adelante nuevamente como un soldado marchando hacia la batalla. Parecía tener la intención de pasar junto a él, pero el pasillo no era lo suficientemente ancho para eso. Cuando ella se acercó de nuevo a él, Matías sacó el pie. Afortunadamente, ella ya estaba mirando hacia abajo y por reflejo saltó fuera del camino. ¡Lo evité!, pensó victoriosa, sintiéndose aliviada. Sin embargo, su alivio rápidamente se convirtió en vergüenza cuando él hábilmente colocó el pie en un lugar diferente. Él no había estado tratando de hacerla tropezar. En realidad estaba cambiando casualmente su postura. Por lo tanto, Layla había saltado como un conejo asustado por nada frente al duque que estaba elegantemente parado. Él se rió en voz baja y luego se dio la vuelta como si nada hubiera pasado. Y ella se quedó quieta hasta que él se marchó al salón cubriéndose ligeramente la boca. ¿Caballero? Ni en 1.000.000 de años, pensó regresando al presente, pero nadie le creería si se lo contaba a alguien. En vez de eso, sacudió la cabeza, enderezó su postura y se despidió del resto mientras regresaba por el camino de Sicomoros, pensando en Phoebe y la promesa del duque. Sin embargo, Phoebe, esa paloma despistada y ajena a los temores de su dueña, siguió volando todos los días al anexo, mostrando siempre un apetito voraz y la muestra de su naturaleza salvaje. En realidad, a diferencia de su tonta dueña, el pájaro era bastante inteligente. Después de que Kyle se fue a la capital, Phoebe rápidamente se dio cuenta de que ya no tenía sentido volar hasta su ventana, y al mismo tiempo, una nueva fuente de alimento apareció en un lugar seguro, por lo que Phoebe había comenzado a volar allí. Phoebe. Matías repitió el nombre que había oído decir a Layla en un tono tan desesperado. Pero, ¿por qué le daría a una simple paloma un nombre tan sublime?, se preguntó. Matías ahora estaba seguro de que el pájaro volvería a su balcón mañana y pasado. Y no tenía ningún interés en los sentimientos de ese pájaro, pero sabía mucho sobre cómo entrenarlo. Para ganarse el corazón de esa paloma mensajera, todo lo que tenía que hacer era proporcionarle abundante alimento en un lugar seguro.
seguro. Había aprendido esa técnica en el ejército. Sin embargo, mientras acariciaba a la social Phoebe, Matías de repente frunció el ceño al recordar cómo se veía Layla sentada en el balcón el día del paseo de otoño, cuando su sonrisa se había desvanecido en el momento en que sus ojos se encontraron. Estaba seguro de que ella le había mostrado esa misma sonrisa al hijo del médico sin reservas, y ese pensamiento lo llenó de amargura. Desde que era joven, Layla se había abstenido de sonreír en presencia de Matías, pero no había podido contener las lágrimas, por eso él la había hecho llorar. Si él no podía hacerla sonreír, tendría que hacerla llorar. Pero, ¿y si hubiera algo más que él pudiera darle? Últimamente se había estado preguntando sobre eso. Estaba cansado de verla asustada o enojada. En cambio, quería que ella solo lo mirara, molestándola ocasionalmente con una actitud infantil para darle algo y luego estallar en una sonrisa brillante cuando él se lo daba. Ahora sabía cómo se sentía el deseo. Sí, gracias a ella. Y Matías deseaba a Layla Llewellyn. Él deseaba todo sobre ella. Phoebe había ganado algo de peso, se percató Layla mientras la sostenía con ambas manos y mirándola desde varios ángulos. Al principio pensó que le había crecido una capa de plumas más gruesa en preparación para el invierno, pero tras un examen más detenido se dio cuenta de que en realidad había engordado un poco. Pero a pesar del insistente interrogatorio, la paloma simplemente continuó arrullando. ¿Has estado buscando comida en otro lugar? No puede ser de Kyle ya que se fue. Se detuvo. Cada vez que le venía a la mente el nombre de Kyle, sus ojos se llenaban de lágrimas, pero hacía todo lo posible para evitar llorar. Le había prometido a Kyle que se cuidaría sola y le había pedido que él también se cuidara. Por tanto, tenía que cuidarse y ser feliz. Esto era tan importante como para ella que Kyle fuera feliz. Era un día normal y sin embargo Layla sentía una ligera sensación de nostalgia. Al mismo tiempo, sin embargo, sentía un sentimiento de felicidad aún mucho más fuerte. Los niños se habían portado mejor que de costumbre y todos obtuvieron buenas calificaciones en sus pruebas de aritmética y ortografía. A lo largo del día, cada vez que los recuerdos de Kyle flotaban en su mente, se obligaba a sonreír alegremente. Continuó con esto mientras empezaba a viajar a casa al final del día. Sin embargo, una vez que se acercó a Arvis, hubo demasiados recuerdos de los buenos momentos que había tenido en ese camino con Kyle. Ahora viajaba sola. La soledad que había reprimido durante todo el día la golpeó de repente. Se detuvo en medio de la carretera, se sintió tonta. Los innumerables recuerdos evocados por el camino se fusionaron con una oscura nube de arrepentimiento. No podían vivir para siempre como hermanos, ya que no estaban relacionados. Siendo hombre y mujer, tampoco podían seguir siendo mejores amigos. Su relación siempre estuvo condenada a terminar en separación desde el principio y ni siquiera se habían dado cuenta. Se amaron, se lastimaron y luego... Mientras pensaba en eso, a mitad de camino se detuvo de repente. Una mujer de mediana edad que cruzaba la calle hacia ella se detuvo en el mismo momento. Sus ojos se parecían a los de Kyle. Era la señora Edman. Las manos de Layla se pusieron blancas mientras agarraba con más fuerza el manubrio de su bicicleta. No tenía idea de qué hacer y sería ridículo fingir que no la había visto. Pero sería igualmente ridículo saludarla casualmente. Al final, Layla simplemente inclinó la cabeza en silencio hacia la mujer. La señora Edman aceptó su saludo asintiendo en silencio. Entonces, justo cuando el momento terriblemente incómodo parecía a punto de pasar, Linda Edman abrió la boca. Layla. Esta se detuvo a medio paso y se volvió para mirarla. Incluso el modo en que acabó todo. No lo lamento, dijo mirando directamente a Layla. No había ni hostilidad ni culpa en su rostro, el cual parecía tan muerto como un montón de hojas secas. Mi reputación está arruinada, al igual que mi relación con Kyle, pero al menos logré detener tu matrimonio, así que para mí todo eso vale la pena. A Layla le habría resultado más fáciles de asimilar esas palabras si las hubiera pronunciado en un tono más hostil, y mientras la señora Edman hablaba con voz tranquila y cansada, cada palabra que decía traspasaba el corazón de Layla. Una vez que terminó, comenzó a caminar de nuevo con pasos largos y confiados. Layla, por su parte, para librarse del repentino sentimiento de vergüenza, cerró los ojos suavemente, luego los abrió de nuevo, y una vez más comenzó a caminar hacia la cabaña del tío Bill, donde éste seguramente la esperaba. Matías hizo que el chofer detuviera el coche en la entrada del camino de Sicomoros. Después de decirle a su asistente y al chofer que hicieran el resto del camino sin él, salió y se quedó solo en el camino tal como lo había estado ese día de principios de verano del año anterior. Comenzó a caminar a paso relajado mientras esperaba la figura que se acercaba. Las hojas crujían bajo sus zapatos mientras caminaba. Cuando escuchó el sonido de una bicicleta a lo lejos, redujo aún más el paso hasta que pudo escuchar lo que estaba seguro era Layla deteniéndose a
una distancia moderada, justo detrás de él. Cuando se dio la vuelta, y tal como esperaba, vio a Layla parada junto a su bicicleta. Miró a su alrededor por un momento, luego hizo una reverencia y lo saludó con una expresión notablemente incómoda. «Bueno, entonces, por favor, discúlpame», dijo haciendo una nueva reverencia y pasó junto a él con su bicicleta. Pero justo cuando ella había vuelto a subirse a la bicicleta y estaba a punto de empezar a pedalear, él soltó. Deberías actuar como una dama, Layla. Y ella paró en seco. Ya sabes, si quieres que sea un caballero, entonces tienes que actuar como una dama. Él caminó lentamente hacia ella. Y tu paloma solo estará a salvo si soy un caballero. Layla solo se volvió hacia él después de que hizo ese comentario. Él la dio ligeramente la cabeza mientras la miraba. Sus ojos brillantes parecían húmedos y asustados, pero la expresión torcida en sus labios estaba llena de desafiante molestia ante esa situación. ¡Qué temperamento!, pensó él, y después de un momento de mirarla mientras ella temblaba por su comentario en broma sobre su paloma, él casualmente pasó junto a ella en dirección a la mansión. Layla lo siguió mirándose los pies y caminando con su bicicleta. No recuerdo haberte pedido que actuaras como si fueras mi doncella, murmuró él, mirando por encima del hombro. Ella lo miró sorprendida, pero entendiendo lo que él estaba diciendo, renuentemente dio unos pasos más cerca de él, aunque permaneció a un paso atrás. Riendo por lo bajo, Matías dio un paso atrás también, obteniendo así lo que quería. Él empezó a caminar de nuevo y ella siguió cuidadosamente su ritmo. Con una bicicleta entre ellos, los dos caminaron por el camino de sicomoros uno al lado del otro. No intercambiaron ninguna palabra mientras caminaban. Los únicos sonidos eran las ruedas de su bicicleta girando, las hojas crujiendo bajo sus pies y la brisa fresca soplando entre los árboles. Layla entonces se percató que el duque tenía aproximadamente la misma altura que Kyle, quizás un poco más alto, y con una figura mucho más imponente que la de su amigo. Postura erguida y elegante, así como sus ojos penetrantes, y mientras continuaba mirándolo notó que su cuerpo era más grande y musculoso que el de Kyle. Quizás por eso parecía más dominante, y mientras continuaba con su análisis, su mirada se movió gradualmente hacia arriba hacia sus labios inexpresivos y sus ojos azules que le devolvían la mirada. En ese momento, Layla fue golpeada por una sensación instintiva de miedo. Podría haberse librado del miedo simplemente bajando la cabeza, pero por alguna razón le resultó difícil hacerlo, y mientras ella estaba de pie, paralizada por sus ojos, él comenzó a hablar lentamente. Ese peinado no te queda bien. Y así de fácil, el miedo fue reemplazado por el desconcierto que se sintió más como una piedra contra su cabeza. Le tomó un momento procesar lo que había dicho, y una vez que lo hizo, se sintió aún más confundida, enojada y avergonzada. Ya, sé que mi cabello está un poco desaliñado en este momento. ¿Un poco? Se burló él. También podrías llevar el cabello suelto. Me gustaría, pero me dijeron que eso no sería apropiado para una maestra. ¿Quién te dijo eso? El director. Aparentemente parezco demasiado joven, así que para mantener mi autoridad como profesora, se supone que debo evitar peinados que me hagan parecer una estudiante. ¿Estás diciendo que se supone que ese moño despeinado te otorga autoridad como maestra? Preguntó sarcásticamente, y al mirarla se alegró de ver esa expresión remilgada que sugería que su orgullo había sido herido. Estoy practicando mucho peinándome todos los días, así que estoy segura de que pronto mejoraré, pero si no lo hago entonces lo cortaré. En ese instante, la sonrisa y la burla desapareció del rostro de Matías. ¿Cortarlo? Layla asintió solemnemente ante su atrevida pregunta. Sí, eso me haría parecer mucho más madura. No lo cortes, dijo con calma, dejando a Layla más desconcertada que antes, justo para que después la indignación la inflamara. ¿Crees que necesito tu permiso para cortarme el cabello o dejarlo crecer? Es bonito, interrumpió suavemente. Ella apenas podía creer lo que oía. Tu cabello es bonito, como las alas de un pájaro. Su voz sonaba exactamente igual que cuando la insultaba. Al reflexionar sobre eso, se dio cuenta de que él siempre había hablado en un tono suave y gentil, incluso cuando le decía cosas hirientes. Esto le hizo pensar en el día en que se conocieron por primera vez, incluso en ese día de verano hace tantos años atrás. Cuando ella estaba aterrorizada después de que él casi le disparara, su voz había sido tranquila y gentil, justo como ahora. Recordó vívidamente haber bajado frenéticamente del árbol. Había regresado corriendo a la cabaña y haberle gritado al tío Bill con voz de pánico que había alguien, un hombre alto de cabello negro y ojos azules, y con voz tan suave como las plumas de un pato, esas que había recogido a orillas del río Schubert. Rápidamente, Layla volvió a desviar la mirada. Habría preferido que él simplemente le hubiera dicho algo cruel, porque ese era el duque Gerhard que ella conocía, un hombre aterrador, imponente y despreciable. Así que esperó que ese hombre apareciera, pero él no dijo nada más. En lugar de eso, simplemente siguió caminando
caminando, mirando el camino cubierto de hojas, y Layla comenzó a preguntarse si el extraño cumplido que creía haber escuchado había sido su imaginación. Layla sacudió la cabeza espantando cualquier pensamiento. Se subió a la bicicleta y empezó a pedalear, pero en su intento comenzó a balancearse. Matías a su lado se dio cuenta y estiró el brazo, pero ya había sido demasiado tarde. La bicicleta cayó al suelo, arrastrando a Layla con ella. Parece que te caes mucho, dijo, y ella se mordió el labio. Se sintió humillada y al mismo tiempo aliviada. Ella esperó en silencio a que él la ridiculizara y se fuera, pero en lugar de eso, él simplemente le levantó la bicicleta en silencio. Luego caminó hacia donde había caído su bolso, lo recogió, pero antes de que él pudiera recoger más de sus pertenencias esparcidas, Layla le arrebató la bolsa y le dijo que no lo hiciera más. Él arqueó las cejas ante su abierta hostilidad. «Recogeré el resto de mis cosas», murmuró mirando hacia abajo, recuperando las cosas que se le habían caído. Matías la observó notando el temblor en sus manos, aunque no había dicho o hecho nada que pudiera asustarla, y cuando notó sus mejillas y su cuello sonrojados, se dio cuenta de que Layla Llewellyn podría estar temblando de vergüenza más que de miedo. Y eso no era algo tan malo precisamente. Después de recoger todo y guardarlo en su bolso, se levantó y lo miró. Layla parecía haberse olvidado de las manchas de suciedad en su ropa y sus manos. «Sé que es descortés, Su Excelencia, pero...» Sus ojos iban y venían entre él y la puerta de la mansión al final del camino. «Pero si es de mala educación de mi parte caminar delante de ti, esperaré a que tú vayas primero». Ella ya no quería caminar con él, pero a pesar de su actitud irritante, él accedió rápidamente a su petición. Sabía que, de todos modos, no podrían pasar juntos por la puerta. Ve tú primero, dijo. Layla pareció sorprendida, pero no desaprovechó su oportunidad. Matías hasta casi se sintió insultado por la actitud educada que ella había adoptado de repente. Layla pedaleó hacia adelante, mirando hacia atrás solo una vez, para luego alejarse rápidamente. Entonces Matías pensó que tal vez debió haberla hecho llorar. Pero fue en ese momento que notó un bolígrafo brillante en el suelo. Se agachó y recogió el bolígrafo que a ella se le había caído. Layla todavía estaba lo suficientemente cerca como para oírlo si él hubiera decidido llamarla, pero no tenía ganas de hacerlo, y haciendo girar el bolígrafo entre sus largos dedos, lo guardó en su saco sintiéndose renovadamente animado. Sentado en una silla junto a la chimenea, Matías firmó el último documento poniendo fin al trabajo del día. Su asistente tomó los documentos y se fue, dejándolos solo en el salón. Entonces Matías volvió a tapar la pluma estilográfica y la miró. El nombre de la propietaria de la pluma estaba escrito en la tapa con letras doradas: Layla Llewellyn. Parecía nuevo y no algo que ella misma hubiera comprado, por lo que rápidamente dedujo que se trataba de un regalo del jardinero, y esperaba que así fuera, porque si fuera un regalo de Bill Remer, haría todo lo posible para recuperarlo y probablemente ya se había dado cuenta de que ya no estaba en su bolso. Mirando contemplativamente hacia la ventana, Matías vio a Phoebe picoteando. Entonces pensó que sería bueno hacer un acto caballeroso para la mujer que lo había elogiado como el mejor caballero de Carlsbad. Además, había llegado el momento en que esa paloma glotona pagara toda la comida que le había dado. Escribió un breve mensaje en una pequeña tira de papel, lo dobló y salió al balcón. La paloma permaneció quieta mientras él ataba la nota a su pata. Matías se rió entre dientes al pensar en el contraste entre ese pájaro tranquilo y la forma frenética en que su dueña se había alejado en su bicicleta, y una vez que la nota estuvo bien atada, arrojó al pájaro al aire e inmediatamente comenzó a volar directamente hacia la cabaña. Layla pensó que debía estar viendo cosas cuando se percató de la nota atada en la pata de su paloma. Era algo que no había sucedido, algo que no podría haber sucedido desde que Kyle se había ido. Sin embargo, cuando desdobló la nota y mientras leía la única frase, la expresión de su rostro pasó instantáneamente de la curiosidad a la consternación. «No puede ser», murmuró con voz temblorosa antes de buscar frenéticamente en su bolso, pero no pudo encontrar el bolígrafo. Se puso aún más nerviosa cuando encontró varios guijarros y hojas que de alguna manera habían entrado allí, y sin poder seguir negando lo que había sucedido, volvió tambaleándose hacia la ventana, donde la nota yacía justo debajo de su panzona paloma que estaba encima de una pulcra caligrafía. ¿Dónde está tu bolígrafo, Layla? Layla gimió y se agarró el cabello. Esto tenía que ser una muy mala broma.
Arvis estaba ocupado con los preparativos del banquete que se iba a celebrar para los familiares de la familia Herger. Laila había estado ayudando a su tío preparando las flores para el evento, lo que la hizo sentir afortunada de poder pasar varios días ocupada y le permitió olvidarse del bolígrafo que había perdido y de la nota del duque a la que no había respondido. Afortunadamente, el duque no volvió a mencionar el asunto. Quizás también había estado ocupado durante días, y Phoebe, con quien se había estado comunicando en secreto, había sido encerrada en una jaula en el patio trasero de la cabaña. Ahora entendía por qué estaba tan panzona. Pero más allá de eso, ¿cómo se le ocurrió al duque usar a Phoebe para que actuara como su propia paloma mensajera? Laila aún no había vivido una vida larga ni había conocido a mucha gente, pero en todos sus años nunca había conocido a alguien tan extraño e inescrutable como Matías von Herjar. ¿Y por qué siempre está tomando las posesiones de los demás? ¿Es un cleptómano o qué? Laila refunfuñó mientras alimentaba a su traidora paloma. A nadie sorprendió que el banquete de la familia Herjar fuera perfecto. En el Imperio Berg, el nombre Herjar era sinónimo de perfección, y si alguna vez algo saliera mal en un banquete de Herjar, solo aumentaría el ferviente disfrute de todos. Y mientras los mayores empezaban a cotillar sobre la vida amorosa de los jóvenes, Claudine, Matías y Riet abandonaron el salón. Afuera, Claudine compartió con Matías el hecho de que su abuela le había concedido la autorización para ampliar el invernadero una vez que fuera su duquesa, y como siempre Matías le ofreció la respuesta que ella esperaba. Sí, Matías la acompañaba, pero ella conversaba principalmente con Riet. Con él era mucho más habladora, y justo cuando comenzaba a hablar de las flores tropicales que iba a cultivar en el invernadero ampliado, apareció un sirviente que buscaba a Matías. Parecía que alguien necesitaba tener una conversación de negocios con el duque, y una vez a solas, Claudine y Riet reanudaron su conversación mientras caminaban lentamente hasta que él soltó. Parece que amas más a Arvis que a tu prometido. Vamos, Riet. Hay nobles prestigiosos que se casan por amor. Bueno, sucedería si te casaras conmigo y te convirtieras en la marquesa Lindman. El rostro y voz de Riet permanecieron casuales como siempre y Claudine sonrió en respuesta a su comentario. Riet, he estado viviendo en Arvis con mi madre durante los últimos 10 años. ¿Sabes lo que eso significa? Él, casualmente, comenzó a guiarla hacia adelante de nuevo. La sutil tensión entre ellos pronto desapareció en medio de sus risas. Además, cuando amplíe el invernadero, quiero criar un pavo real, dijo mientras pasaban frente a los coloridos pájaros del invernadero. Ten cuidado, al duque le gustan los pájaros. Si consigues un pájaro tan hermoso, podría enamorarse de él, respondió Riet con un tono inusualmente sarcástico. Por cierto, me di cuenta de que todavía tiene ese pájaro, el pequeño y bonito, en su habitación. No me importa. Incluso un hombre como él necesita de pequeños placeres. Entonces, rezaré para que no avance más allá del nivel de un pequeño placer. Guarda tus oraciones, Riet. Un pájaro no puede convertirse en duquesa, por muy bonito que sea, además. ¿Cuánto tiempo vive un canario? De cualquier modo, espero que esa cosa ruidosa no viva demasiado. De repente, Riet sintió una vaga lástima por el pajarito del duque, al pensar en cómo estaba condenado a revolotear alrededor de esa pareja perfecta y sintió una sensación de afinidad con él. ¿Sabes, Claudine? En momentos como estos quiero darte a ti y a Matías mis más sinceras bendiciones. Ustedes dos realmente son una pareja perfecta. Claudine mostró una sonrisa natural. Mirando su rostro cruel pero hermoso, Riet soltó entonces. Quizás deba intentar hacerme amigo de ese pajarito para mi querida Claudine. No sabía que te interesaban los pájaros, Riet. Normalmente no lo hacen, pero ese pajarito en particular es muy bonito. Claudine se burló. No será fácil. Ese pájaro es bonito, pero tiene el temperamento de una princesa orgullosa. ¿Me subestimas, Claudine? Claro que no. Solo te estaba haciendo saber a qué te enfrentas. Pero ahora tengo curiosidad de saber si serás capaz de acercarte a ese pájaro arrogante. La sonrisa de Claudine era fría. Si lo logras, me aseguraré de enviarte un regalo. Oh, ¿qué tipo de regalo? ¿Serían suficientes mi agradecimiento y mi amor?, respondió ella apretando ligeramente su brazo. Después de que las sonrisas afectadas desaparecieran de sus rostros, se miraron el uno al otro con más intimidad. Pero en ese momento la puerta del invernadero se abrió de nuevo y Claudine regresó al lado del duque Herjar. Había pasado una semana desde que Matías envió la nota, pero ni la paloma mensajera ni Laila habían regresado. Durante un tiempo había podido explicarlo porque ella estaba nerviosa o demasiado ocupada ayudando al jardinero con los preparativos del banquete, pero ya no más. Matías miró fijamente el tramo de cielo hacia el que se había alejado volando la paloma blanca y se rió entre dientes, pero su risa no contenía calidez. En cambio, fue casi una risa enojada. Laila había sido muy clara con sus intenciones. Entonces
Matías levantó el puño para mirar el reloj y luego cruzó el balcón. Todavía quedaba algo de tiempo antes de su reunión de la tarde y era fin de semana, por lo que probablemente Layla estaba en la cabaña. Decidió asumir que era así, y sin dudarlo, partió. Y una vez que llegó al sendero del bosque cubierto de hojas, comenzó a caminar con zancadas aún más largas, y justo cuando su arrepentimiento por no haber hecho llorar a Layla era cada vez más profundo, la encontró. Estaba a un lado del patio delantero de la cabaña, completamente absorta tendiendo la ropa. Parecía tan tranquila y relajada que se sintió como un verdadero tonto por haber esperado tan inquietamente durante la semana pasada. Él dio un paso adelante y ella volvió la cabeza. Cuando lo vio, su cuerpo se puso tan rígido como el tendedero que tenía al lado. Entonces ella se dio la vuelta y se echó a correr. La acción había sido tan repentina que Matías se quedó paralizado hasta que ella llegó al otro extremo del patio y desapareció. Él rió. La forma en que huía como si hubiera visto un fantasma era ridícula, al igual que su tonta presunción de que estaba bien que ella huyera de él. Sin embargo, por el momento aplazó su juicio y comenzó a perseguirla. Ella corría en dirección opuesta al río Schubert, hacia el campo cosechado y el arroyo. La brecha entre ambos se redujo rápidamente. Él aumentó gradualmente su velocidad mientras ella seguía tropezando y miraba con miedo por encima del hombro. Finalmente, Matías la atrapó debajo de un sauce junto al arroyo. La había agarrado por los hombros y atrapado firmemente su pequeño cuerpo entre él y el tronco del árbol. Sus manos calientes se aferraron a su cabello despeinado. Él miró sus ojos llenos de lágrimas y sonrió. ¿A dónde crees que vas, Layla? Estaba loco. El duque tenía que estar loco, se dio cuenta Layla. ¿Por qué me estás haciendo esto? Al darse cuenta de que su fuerza no era suficiente para alejarlo, trató de zafarse de su agarre, y divertido por sus inútiles intentos, Matías presionó su cuerpo firmemente contra el de ella. ¿Crees que ignorar una carta y negarte a responder es comportarse como una dama? Layla trató de hacerse la loca, que no sabía de qué hablaba, pero él no se lo permitió. Será mejor que pienses detenidamente antes de hablar, Layla. Su sonrisa se intensificó al notar la inquietud en sus ojos. Si esa inútil paloma mensajera no puede entregar ni un solo mensaje, ¿qué crees que haré con ella? No, lo prometiste que no dispararías a Phoebe. Ahora soy yo el que no sabe de qué estás hablando. Dijo con una sonrisa traviesa. Si ella iba a mentir descaradamente, él no veía ninguna razón por la que no podía hacer lo mismo. Ella lo miró con un tic en el ojo entonces. Lo lamento. ¿Por qué? Tú ya lo sabes. Veamos. ¿Por ignorar mi nota? ¿Por huir o por mentir? Layla se estremeció cuando él le señaló cada una de sus fechorías. Pero ¿cómo es que él tenía la audacia de sacarle en cara eso cuando él mismo se había robado su bolígrafo? Realmente no te entiendo. Sus ojos tranquilos, color esmeralda, reflejaban su confusión e impotencia. Eran unos ojos hermosos que le recordaron a un verano eterno. ¿Por qué sigues robando mis cosas? Preguntó entonces ella y él arqueó las cejas ante su acusación. Solo Layla Llewellyn era la única persona en Carlsbad, no, en todo el imperio, que se atrevería a acusarlo a él de ladrón. Estaba tan asombrado que no pudo evitar carcajearse. ¿Eres un cuervo? Preguntó frunciendo el ceño ante su cabello negro azabache y sus ojos azules. ¿Un cuervo? Preguntó él con una expresión de perplejidad en su rostro, pero ella siguió diciendo lo que pensaba. Siempre me estás robando. Eres tú quien está equivocado. Así que no entiendo por qué debería ser yo quien acuda a ti y suplique que me devuelvas mis cosas cada vez. Por favor, devuélveme mi bolígrafo. Su voz iba subiendo constantemente a medida que se enojaba más y más, y el cuervo, es decir, Matías, estaba feliz de escucharla. Layla era tímida pero atrevida, dócil pero desagradable. Esas contradicciones solo la hacían más fascinante para él y más atractiva. No, ella nunca lo decepcionaba. No lo tengo. Lo tiré. Respondió con calma y ella se quedó con la quijada abierta. Pensé que no lo necesitabas ya que no viniste a buscarlo. Entonces, ¿por qué viniste a la cabaña? Sentí que necesitaba decírtelo, Layla. Soy un caballero después de todo. El mejor caballero de Carlsbad. Dijo él sonriendo y jugando con la punta de su cabello. No puedo creer que este lunático sea la cabeza de la casa Gerhardt. Pensó preocupada por el futuro de Arvis, pero cuando intentó correr, tropezó hacia atrás. De repente el mundo giró y cuando se dio cuenta, el rostro del duque estaba nuevamente frente a ella. Solo cuando sintió su brazo alrededor de su cintura se dio cuenta de que él la estaba abrazando esta vez. ¿Debería morderlo? Pensó, sintiéndose como un ratón acorralado, cuando él de repente la soltó y ella rápidamente corrió hasta la orilla del arroyo. Retiro lo que dije. No eres un caballero, en absoluto. Matías permaneció donde estaba mirando tranquilamente su reloj de pulsera. ¡Santo cielo!
¿De repente te has convertido en un crítico severo? Dijo él riendo. Layla se odió a sí misma por haberlo elogiado de manera tan servil antes, pero respirando hondo, soltó en un grito su más profunda indignación. Sí, si tú eres un caballero, entonces yo soy una reina. Pero él solo levantó las cejas y sonrió mientras se inclinaba profundamente ante ella, como si fuera un simple sirviente que se inclinaba ante una reina, antes de darse la vuelta y comenzar a alejarse. La exquisita elegancia del gesto la llenó de vergüenza. Layla miró fijamente su espalda mientras se alejaba en la distancia. La había perseguido como una bestia salvaje, la había atormentado y luego la había humillado aún más al hacerle aquella elegante despedida. Pero, ¿qué clase de hombre era Matías von Gerhard? Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.